Hola, 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 bienvenidos de nuevo a la segunda parte de la historia de los videojuegos. Otra rama de los videojuegos que creció con fuerza fue la de los videojuegos portátiles. Estos comenzaron a principios de los 70 con los primeros juegos completamente electrónicos lanzados por Mattel, los cuales difícilmente podían considerarse como videojuegos. Y fueron creciendo en popularidad gracias a conversiones de recreativas como las realizadas por Coleco o adictivos juegos como las Game & Watch de Nintendo. La evolución definitiva de los portátiles como plataformas de videojuegos llegó en 1989 con el lanzamiento de Game Boy de Nintendo. A principios de los años 90, las videoconsolas dieron un importante salto técnico gracias a la competición de la llamada generación de los 16 bits, compuesta por la Mega Drive, la Super Nintendo Entertainment y de Nintendo, la PC de Engine de NEC, conocida como TurboGrafx en Occidente, y la CPS Changer de Capcom. Junto a ellas también apareció la Neo Geo SNK, una consola que igualaba las prestaciones técnicas de un arcade o arcade, pero demasiado cara para llegar de forma masiva a los hogares. Esta generación supuso un importante aumento en la cantidad de jugadores y la introducción de tecnologías como el CD-ROM, una importante evolución dentro de los diferentes géneros de videojuegos, principalmente gracias a las nuevas capacidades técnicas. Mientras tanto, compañías habían empezado a trabajar en videojuegos con entornos tridimensionales, principalmente en el campo de los PC, obteniendo diferentes resultados desde el 2D y media de Doom, 3D completas de 4D, boxing a las 3D sobre entornos pre-renderizados de Alone in Dark. Referente a las ya antiguas consolas de los 16 bits, su mayor y último logro se produciría por el SNES mediante la tecnología 3D de pre-renderizados de SGI, siendo su última expresión juegos como Donkey Kong Country y Killer Instinct. También surgió el primer juego poligonal en consola. La competencia de la SNES Mega Drive lanzó el Virtual Racing, que tuvo un gran éxito, ya que marcó un antes y un después de los juegos 3D en consola. Rápidamente los videojuegos en 3D fueron ocupando un importante lugar en el mercado, principalmente gracias a la llamada generación de los 32 bits en las videoconsolas, Sony, PlayStation y Sega Saturn, principalmente en Japón, y la generación de 64 bits en las videoconsolas, Nintendo 64 y Atari Jaguar. En cuanto a los ordenadores, se crearon las aceleradoras 3D. La consola de Sony apareció tras un proyecto iniciado con Nintendo denominado SNES PlayStation, que consistía en un periférico para SNES con lector de CD. Al final Nintendo rechazó la propuesta de Sony, puesto que Sega había desarrollado algo parecido sin tener éxito, y Sony lanzó independientemente PlayStation. Por su parte, los arcades o arcades comenzaron un lento pero imparable declive según aumentaba el acceso a consolas y ordenadores más potentes. Los videojuegos portátiles, producto de las nuevas tecnologías más poderosas, comenzaron su verdadero auge, uniéndose a la Game Boy, máquinas como Game Gear de Sega, Lynx de Atari o la Neo Geo Pocket de SNK, aunque ninguna pudo hacerle frente a la popularidad de la Game Boy, siendo esta y sus descendientes Game Boy Pocket, Game Boy Color, Game Boy Advance SP, las dominadoras del mercado. Hacia finales de la década, la consola más popular era la PlayStation, con juegos como Final Fantasy VII de Square, Resident Evil de Capcom, Winning Eleven 4 de Konami, Gran Turismo de Polyphony Digital y Metal Gear Solid de Konami. En PC eran muy populares los FPS, juegos de acción en primera persona, como Quake de id Software, Unreal de Epic Mega Games o Half-Life de Valve, y los RTS, juegos de estrategia en tiempo real, como Command & Conquer.
de Westwood o StarCraft de Blizzard. Además, conexiones entre ordenadores mediante Internet facilitaron el juego multijugador, convirtiéndolo en la opción predilecta de muchos jugadores y fueron los responsables del nacimiento del MMORPG, juegos de rol multijugador online como Ultima Online de Origin. Finalmente, en 1998 apareció en Japón la Dreamcast de Sega y daría comienzo a la generación de los 128 bits. En el 2000, Sony lanzó la anticipada PlayStation 2 y Sega lanzó otra consola con las mismas características técnicas de la Dreamcast. Nada más que venía con un monitor de 14 pulgadas, un teclado, altavoces y los mismos mandos llamados Dreamcast Drivers 2000 Series CX1. Nintendo lanzó el sucesor de la Nintendo 64, la GameCube, y la primera Game Boy completamente nueva desde la creación de la compañía, la Game Boy Advance. Sega, viendo que no podría competir especialmente con una nueva máquina como la de Sony, anunció que ya no produciría hardware, convirtiéndose solo en desarrolladora de software en 2002. El ordenador personal PC y la plataforma más cara de juegos, pero también la que permite mayor flexibilidad. Esta flexibilidad proviene del hecho de poder añadir al ordenador componentes que se pueden mejorar constantemente, como son tarjetas gráficas o de sonido y accesorios como volantes, pedales y mandos, etc. Además, es posible actualizar los juegos con parches oficiales o con nuevos añadidos realizados por la compañía que creó el juego o por otros usuarios. Bueno amigos, aquí terminamos la historia de los videojuegos. Los espero en el próximo video, que ya empezamos a trabajar con los deportes electrónicos. Ya es una transformación interesante que vamos a comenzar a reconocer. Así que los invito a que se suscriban a mi canal, etiqueten, compartan, difundan, denme muchos likes y los espero en un próximo video. ¡Chao!